Y si te dijera que eso que sientes tan fuerte, eso que a veces confundes con amor eterno, podría ser una trampa sutil, una jaula invisible que has construido con tus propias manos y en la que has entrado casi sin notarlo? Pensamos que es el aire que respiramos, algo inevitable, algo sin lo cual estaríamos vacíos. Pero Carl Jung nos dejó una advertencia, una de esas que muchos prefieren ignorar. El apego, en realidad, no es más que una manifestación de nuestro inconsciente, un eco de esas partes oscuras, nuestras sombras, que nos resistimos a integrar. Y claro, cuando una relación se rompe, o cuando alguien que nos importa se distancia, sentimos un desgarro profundo, como si nos hubieran arrancado un pedazo vital de nuestra propia identidad. El dolor se vuelve una bestia insoportable porque estamos convencidos de que esa persona era la única capaz de llenar un vacío que sentimos dentro. Pero Jung nos obliga a hacernos una pregunta crucial. ¿Qué tanto de ese sufrimiento es real y tangible, y qué tanto es una ilusión, un espejismo creado por nuestra propia mente? Aquí entra en juego la proyección. Porque a menudo, no te apegas a la persona en sí, sino a una faceta de ti mismo que has depositado en ella. Jung fue muy claro al explicar que una gran parte de nuestra psique funciona proyectando, es decir, volcamos en los demás aquellos aspectos de nuestra personalidad que no hemos logrado reconocer o aceptar en nuestro fuero interno. Nos enamoramos, sí, pero no solo de quien tenemos enfrente, sino de lo que esa persona representa para nuestro mundo inconsciente. Y, lógicamente, cuando esa persona se marcha, la sensación es de expolio, como si nos hubieran despojado de algo absolutamente esencial. Para entender esto mejor, basta con observar cómo opera nuestra mente cuando estamos colgados de alguien, cuando el apego es profundo. Creemos firmemente que esa persona nos hace sentir completos, que sin su presencia la felicidad o la estabilidad emocional serían inalcanzables. Pero la realidad, aunque duela, es que todo aquello que creemos recibir del otro, ya existía, latente, dentro de nosotros. Simplemente, no. Sabíamos cómo acceder a ello sin un pretexto externo, sin alguien que nos sirviera de llave. Y es justo aquí donde la ilusión se convierte en un callejón peligroso. Al atribuir nuestra alegría o nuestra sensación de seguridad a otra persona, transformamos la relación en una necesidad imperiosa, en una dependencia disfrazada hábilmente de amor. Esto nos ciega, nos impide ver con claridad las señales de alarma y nos deja completamente vulnerables a un sufrimiento extremo cuando la relación inevitablemente termina. Te voy a contar una historia, una de esas que te calan hondo, la de un hombre que vivió atrapado en una mentira. Imagina a este hombre, alguien que había edificado toda su existencia alrededor de una mujer. Estaba convencido de que ella era la fuente de toda su dicha, la única persona en el mundo capaz de comprenderlo de verdad. Durante años, hizo la vista gorda a cualquier defecto, ignoró cada señal de advertencia, porque en su cabeza, ella era simplemente perfecta. Pero un día, ella se fue. Y él sintió como su mundo entero se derrumbaba a sus pies. Pasaron los meses, y su dolor, lejos de amainar, parecía intensificarse. Buscó respuestas con desesperación en su mente, en sus recuerdos, en cada conversación que habían compartido, hasta que, de repente, encontró algo que lo hizo despertar de golpe, un viejo diario. En sus páginas, había escrito sobre ella al inicio de su relación. Al releerlo, se dio cuenta, con un escalofrío, de que la mujer que había descrito en aquel entonces no se parecía en nada a la mujer con la que había convivido. Había idealizado cada uno de sus rasgos, había omitido sistemáticamente sus errores, había creado en su mente una versión perfecta que, sencillamente, nunca había existido. Fue en ese preciso instante cuando entendió la cruda verdad. No estaba sufriendo por la mujer real, sino por la fantasía, por la historia que su propia mente había tejido sobre ella. Y al comprender eso, un peso enorme comenzó a desprenderse de sus hombros. ¿Y cómo puedes empezar tú a desmantelar esta ilusión del apego? El primer paso, el fundamental, para liberarte del apego sin que te desgarre el alma, es atreverte a cuestionar esa narrativa, esa película que has construido sobre la persona a la que crees necesitar con tanta urgencia. La mente es una experta guionista, siempre creando historias para justificar nuestras emociones, pero no todas esas historias son ciertas. Pregúntate, con total honestidad, ¿extraño realmente a esa persona, o más bien lo que simbolizaba en mi vida? ¿Siento su ausencia física, o lo que realmente me aterra es el miedo a enfrentarme a mi propio vacío interior? ¿He idealizado su imagen hasta el punto de convertirla en algo que nunca fue? Responder estas preguntas puede ser incómodo, lo sé, porque nos obliga a confrontar una verdad que nuestro ego se resiste a aceptar. El apego no es amor, es un reflejo de nuestra propia carencia emotional. Pero reconocer esto, amigo mío, no es suficiente.
Aunque sepamos que el apego es una ilusión, el dolor sigue ahí, punzante, porque hay algo más profundo que nos mantiene atados, algo a lo que no queremos mirar de frente, el miedo. El miedo a quedarnos solos, el terror a no ser suficientes, el pánico a enfrentar nuestra propia oscuridad sin la distracción que supone otra persona. Y aquí viene lo más extraño. En un momento te diré cuál es ese miedo oculto y cómo puedes empezar a romper con él. Porque solo cuando lo entiendes y lo confrontas, puedes liberarte de verdad. ¿Cómo identificar ese miedo secreto que se esconde detrás del apego? Pero antes, si esto te está removiendo por dentro, te agradecería enormemente un like, que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de lo que viene. Muy atento, muy atenta. El apego no es una entidad aislada. No se trata simplemente del anhelo de estar con alguien o del sufrimiento que conlleva una pérdida. Es, en realidad, un mecanismo de defensa de la mente, una respuesta automática que esconde algo mucho más hondo, miedo. Y no un miedo cualquiera, sino el pavor a quedarnos solos con nosotros mismos. Carl Jung ya nos advirtió sobre esto, de manera indirecta, cuando hablaba del proceso de individuation. Decía que una de las mayores trampas del ser humano es proyectar sus propias carencias en los demás, aferrarse a otros como si fueran el único sostén de su identidad. Pero detrás de cada relación de dependencia, detrás de cada apego que nos hace sufrir, yace una verdad incómoda. Estamos huyendo de nosotros mismos. Cuando una relación se rompe y sentimos que nuestra vida se desmorona, no es solo por la ausencia de la otra persona. Es porque, sin darnos cuenta, habíamos depositado en ella la enorme responsabilidad de llenar un vacío que siempre estuvo dentro de nosotros. La raíz del apego, el miedo a enfrentarnos a nuestra propia sombra. Jung hablaba de la sombra como esa parte de nuestra psique que no queremos reconocer. Es todo lo que reprimimos, todo lo que negamos de nosotros mismos. Y muchas veces, el apego surge precisamente como un intento desesperado de evitar confrontar esa sombra. Cuando nos aferramos a alguien, no solo buscamos amor. Buscamos, en gran medida, una distracción. Mientras esa persona está en nuestra vida, podemos autoengañarnos, convencernos de que somos completos, de que tenemos valor, de que nuestra existencia tiene un propósito. Pero cuando se va, nos vemos obligados a mirar en el espejo y darnos cuenta de algo aterrador. Sin esa persona, nos sentimos vacíos. Y aquí está la pregunta clave, la que puede cambiarlo todo. ¿Ese vacío apareció cuando la persona se fue, o siempre estuvo ahí, agazapado? La mayoría de las personas pasan toda su vida evitando esta respuesta. Prefieren aferrarse, sufrir, insistir en relaciones que ya no funcionan, antes que enfrentar la posibilidad de que el problema nunca fue el otro. El problema, amigo, siempre ha sido interno. Presta atención a esta historia. Una mujer pasaba los días revisando su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Había estado en una relación durante años, convencida de que su pareja era su otra mitad, la única persona que realmente la entendía. Cuando todo terminó, sintió que su mundo colapsaba. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, por qué no era suficiente, por qué la habían dejado. El dolor la consumía. Buscó refugio en el trabajo, en amigos, en cualquier distracción que la alejara de la angustia. Pero nada funcionaba. Cada noche, volvía a sentir el mismo vacío helado. Hasta que, en una conversación con una terapeuta, escuchó algo que la dejó helada. No estás sufriendo por la persona que perdiste. Estás sufriendo porque sin ella, no sabes quién eres. Esas palabras la golpearon como una verdad que había estado evitando durante años. Toda su vida había saltado de relación en relación, aferrándose a cada pareja como si fueran su salvación. Nunca se había dado tiempo para estar sola, nunca se había preguntado qué quería realmente. Por primera vez en su vida, entendió que el problema no era la ausencia de la otra persona, sino el miedo a estar consigo misma. Este es el miedo del que nadie habla, el miedo que nos hace correr de una relación a otra, que nos hace idealizar a quienes nos abandonan, que nos hace sentir que sin el otro no somos nada. Pero aquí está la verdad, nadie nos completa, porque nunca estuvimos incompletos. Solo habíamos olvidado quiénes éramos sin la validación externa. Para romper con el miedo que te mantiene atado, para dejar ir sin sufrir, necesitas enfrentar el miedo que te mantiene atado a esa persona. Y eso significa hacerte preguntas incómodas. Si realmente soltara a esta persona, ¿qué quedaría de mí? ¿Por qué me aterra estar solo? ¿Qué he estado evitando mirar dentro de mí? Jung diría que la única forma de liberarte del apego es integrando la parte de ti que te hace creer que necesitas al otro. Porque mientras sigas viendo a esa persona como tu fuente de seguridad o felicidad, nunca serás libre.
Aquí es donde muchos fallan. Quieren soltar, pero no están dispuestos a enfrentar el vacío. Quieren superar a alguien, pero sin tocar las heridas que los hicieron depender en primer lugar. Y por eso repiten el mismo ciclo una y otra vez. Pero hay una salida, y es el siguiente paso. Ahora que ya identificaste que el apego no es amor sino miedo, llega el momento de hacer algo con ese miedo. En el siguiente punto, te diré cómo el proceso de individuación de Jung te ayuda a convertirte en alguien que ya no necesita aferrarse a nadie para sentirse completo. Proceso de individuación. Sanar desde dentro. El problema del apego no es la otra persona, no es la ruptura, ni la ausencia, ni el tiempo compartido. El problema real es que hemos construido nuestra identidad a través del otro. Cuando alguien se va, no solo sentimos su pérdida, sino la sensación de que algo en nosotros mismos ha desaparecido. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino para convertirse en un ser completo, alguien que no depende de factores externos para definir su valor. Mientras no hayas recorrido ese proceso, cada relación en tu vida será una forma de buscar afuera lo que no has encontrado dentro. Si quieres dejar ir sin sufrir, no. Basta con entender que el apego es una ilusión o reconocer el miedo que lo sostiene. Necesitas reconstruirte, necesitas hacer el trabajo interno que nunca hiciste. Y eso es lo que Jung llamó individuación, el proceso de integrar todas las partes de ti mismo y convertirte en alguien que ya no necesita aferrarse a nadie para sentirse completo. ¿Por qué el apego es una señal de que no te conoces a ti mismo? La mayoría de las personas no saben quiénes son fuera de sus relaciones, no porque sean incapaces, sino porque nunca se han detenido a descubrirlo. Desde pequeños nos enseñan a definirnos por lo que otros piensan de nosotros, nos validan cuando agradamos, nos castigan cuando somos diferentes. Aprendemos a construir una identidad que encaje con lo que el mundo espera, no con lo que realmente somos. Cuando crecemos, seguimos buscando esa validación, solo que ahora en nuestras relaciones. Creemos que el amor de otra persona nos da valor, que su presencia nos define, que sin ella no somos nadie. Pero Jung advertía sobre este peligro: una persona que se desconoce a sí misma vivirá siempre en función de los demás, y cuando esos demás desaparezcan, sentirá que desaparece con ellos. Si cada vez que pierdes a alguien sientes que pierdes una parte de ti, es porque nunca supiste quién eras fuera de esa relación. Y aquí está la clave: cuando no sabes quién eres, cualquier vínculo se convierte en una necesidad, no en una elección. Te contaré algo. Había una mujer que, después de una ruptura, sentía que su vida había terminado. Pasaron meses y el dolor no disminuía. Miraba su reflejo y no se reconocía. Todo lo que hacía, todo lo que soñaba, todo lo que había construido, giraba en torno a su pareja. Sin él, sentía que no tenía propósito. Un día, en medio de su desesperación, decidió escribir una lista con las cosas que le gustaban. Pasó horas frente a la hoja en blanco, no sabía qué poner. Se dio cuenta de que cada una de sus aficiones, de sus hábitos, de sus gustos, habían sido moldeados por la relación. Había adoptado los intereses de su pareja, su rutina, su forma de ver la vida. Se había convertido en un reflejo de alguien más. En ese momento entendió la verdad que la había estado destruyendo. Nunca había construido una identidad propia. Su relación le había dado la ilusión de tener una, y cuando terminó, todo se desmoronó. Esa noche tomó una decisión. Si quería dejar de sufrir, tenía que encontrarse a sí misma, tenía que descubrir quién era fuera del amor de alguien más. Y ese fue el comienzo de su proceso de individuación. ¿Cómo empezar el proceso de individuación y liberarte del apego? El desapego no se trata de olvidar a la otra persona, no se trata de fingir que no dolió o de reprimir lo que sientes. Se trata de reencontrarte contigo mismo. Y para eso necesitas hacer lo que nunca has hecho: conocerte de verdad. Aquí tienes algunas preguntas que Jung usaría para guiarte en este proceso. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Cuáles son tus valores fuera de una relación? Si nadie te validara ni te rechazara, ¿qué tipo de vida construirías? ¿Qué te apasiona más allá de lo que aprendiste a querer por alguien más? El proceso de individuación implica mirar dentro de ti sin miedo, implica descubrir qué partes de ti has estado evitando. Implica aprender a estar solo sin que la soledad se sienta como una amenaza. Y aquí está la clave: cuando te conviertes en un individuo completo, ya no te aferras a nadie. No porque dejes de amar, sino porque el amor ya no es una necesidad, sino una elección. Ahora que entiendes esto, te diré lo que sigue. La mayoría de las personas fracasan en el desapego porque intentan cambiar sus pensamientos sin cambiar sus patrones internos.
En el siguiente punto te diré cómo romper esos patrones inconscientes de dependencia para que nunca más caigas en el mismo ciclo. Patrones inconscientes de dependencia. Entender el apego no es suficiente para liberarte de él. Puedes saber que es una ilusión, reconocer el miedo que lo sostiene e incluso empezar a reconstruir tu identidad. Pero si no rompes los patrones que te llevan a depender de los demás, volverás a caer en el mismo ciclo. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan en su intento por soltar. Creen que solo necesitan voluntad, que basta con distraerse o con repetir afirmaciones de amor propio. Pero si no cambias la programación que opera en lo más profundo de tu mente, volverás a repetir las mismas relaciones, los mismos apegos y el mismo sufrimiento una y otra vez. Si realmente quieres dejar ir sin sufrir, necesitas hacer algo que pocos están dispuestos a hacer: reprogramar tu inconsciente. La herida de la infancia, el origen de la dependencia emocional. El apego no nace en la edad adulta, no es algo que simplemente aprendemos en nuestras relaciones. Se origina mucho antes, en la infancia, cuando nuestra mente todavía no distingue entre amor y necesidad. Cuando somos niños, dependemos completamente de nuestros cuidadores, no solo para sobrevivir físicamente, sino para definir quiénes somos. Nuestra identidad se construye en base a cómo nos ven los demás, a cómo nos tratan, a cuánto amor recibimos o cuánto tuvimos que luchar para obtenerlo. Si en nuestra infancia el amor estuvo condicionado, si sentimos que debíamos esforzarnos para ser aceptados, si alguna vez nos hicieron sentir que no éramos suficientes, nuestra mente grabó un mensaje inconsciente: tengo que aferrarme a los demás para sentirme valioso. Este es el origen del apego. No es la persona que acabas de perder, no es tu última relación, es un patrón profundo que has estado repitiendo sin darte cuenta. Y aquí está la verdad brutal: mientras no sanes esa herida original, seguirás recreando las mismas dinámicas en cada relación. Te contaré algo: una mujer se enamoraba siempre de personas que la hacían sentir pequeña. Sin importar con quién estuviera, terminaba en relaciones donde tenía que demostrar su valor, donde sentía que nunca era suficiente, donde cada gesto de amor se sentía como una recompensa que debía ganarse. Durante años pensó que simplemente tenía mala suerte en el amor, que el problema eran los demás. Hasta que en terapia alguien le hizo una pregunta que lo cambió todo: ¿cómo era el amor en tu infancia? Ella se quedó en silencio. Recordó que de niña tenía que esforzarse para que sus padres le prestaran atención. Recordó que cada muestra de afecto venía después de un logro, que cada caricia tenía una condición. Recordó cómo aprendió a asociar el amor con la lucha, con la necesidad de probar que merecía ser querida. Y entonces lo entendió: no era mala suerte, era su programación inconsciente repitiéndose en cada relación. La mente no busca lo que es bueno para ti, busca lo que le resulta familiar. Y si en tu infancia el amor se sintió inestable, difícil o condicionado, eso es lo que seguirás buscando sin darte cuenta. Por eso, romper con el apego no es solo soltar a una persona, es romper con la versión de ti mismo que cree que necesita a los demás para sentirse completo. ¿Cómo reprogramar tu mente para dejar de depender emocionalmente? Si realmente quieres liberarte del apego y dejar de repetir los mismos patrones, tienes que trabajar en tu inconsciente. No basta con decirte debo soltar o tengo que ser fuerte. Tu mente necesita pruebas de que puedes ser libre. Aquí tienes 3 pasos clave que Jung utilizaría para desprogramar la dependencia emocional. 1. Reconoce el origen de tu patrón. No puedes cambiar lo que no entiendes. Pregúntate con honestidad: ¿cómo aprendí a recibir amor en mi infancia? ¿Qué historia me conté sobre el amor y el abandono? 2. Rompe con la narrativa que te ata al pasado. Si en el fondo de tu mente todavía crees que el amor es sufrimiento, que necesitas ganártelo o que no eres suficiente por ti mismo, vas a seguir aferrándote a las personas equivocadas. Tienes que cuestionar esa creencia y darte permiso para vivir algo diferente. 3. Entrena a tu mente para la independencia emocional. En lugar de buscar validación en los demás, empieza a construir pequeñas pruebas de que puedes sostenerte por ti mismo. Aprende a estar solo sin que la soledad te consuma. Enfrenta el vacío sin buscar a alguien que lo llene. Convierte la incomodidad en crecimiento. Porque aquí está la verdad: cuando tu mente aprende que puede estar bien sin depender de nadie, el apego deja de tener poder sobre ti. Ahora que sabes esto, llega el momento de la última pieza del rompecabezas. En el siguiente punto te diré cómo aplicar todo esto en la práctica para soltar de una vez por todas, sin que el miedo te haga retroceder. Dejar ir sin sufrir, el método de Jung paso a paso.
Soltar a alguien no. Es solo un acto de voluntad. No basta con decir lo dejaré ir, y esperar que el dolor desaparezca. Si el apego ha gobernado tu vida, si te has identificado con la dependencia emocional, si tu inconsciente aún opera bajo patrones de carencia, dejar ir puede sentirse como un proceso imposible. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que significa olvidar, que significa cortar de raíz, bloquear, huir de las emociones. Pero Jung nos diría que el desapego no es represión, es integración. No se trata de cerrar el corazón, sino de aprender a amar sin necesidad de poseer. Si realmente quieres dejar ir sin sufrir, necesitas un método, no un escape, no una distracción, sino un proceso consciente que te libere de la raíz del apego. El error de intentar soltar con la mente, pero no con el inconsciente. Las personas que fracasan en el desapego cometen un error común. Intentan soltar racionalmente, pero emocionalmente siguen atadas. Dicen que han superado a alguien, pero en el fondo todavía revisan su teléfono esperando un mensaje. Aseguran que han dejado ir, pero siguen idealizando el pasado, reviviendo momentos, buscando. Aquí es donde Jung nos da la clave. No puedes soltar algo solo desde la mente, tienes que soltarlo desde lo más profundo de tu ser. El apego no se aloja en el pensamiento, sino en el cuerpo, en el inconsciente, en la memoria emocional. Por eso, aunque intentes convencerte de que ya has soltado, si dentro de ti todavía hay un vínculo sin resolver, ese apego seguirá presente. Para soltar de verdad, necesitas actuar en 3 niveles: mental, emocional y simbólico. Te contaré algo que realmente ocurrió. En una pequeña ciudad, un hombre decidió estudiar el comportamiento de las personas que pasaban por un duelo amoroso. Durante años observó a decenas de personas que llegaban a su oficina buscando respuestas tras una ruptura. Había un patrón, la mayoría decía lo mismo: quiero olvidar, quiero dejar de pensar en esa persona, quiero seguir adelante. Pero lo curioso era que, por más que lo intentaban, no podían soltar. Un día, una mujer llegó a su consulta con una historia diferente. No quería olvidar, no quería ignorar lo que sentía, quería comprender. No quiero que me digas cómo distraerme, le dijo. Quiero que me digas cómo hacer que esto deje de doler. El hombre hizo algo inesperado, le pidió que contara todo sobre su relación, pero no desde la perspectiva del dolor, sino desde la enseñanza. Al principio, la mujer se resistió, solo podía ver el sufrimiento. Pero poco a poco, su historia cambió. Empezó a notar que había aprendido cosas que antes no veía. Se dio cuenta de que esa persona le había mostrado sus propias inseguridades, que su relación le había reflejado partes de sí misma que nunca había enfrentado. Cuando terminó de hablar, el hombre le dijo: no es la persona lo que te cuesta soltar, es la versión de ti misma que eras cuando estabas con ella. La mujer entendió algo en ese momento: no necesitaba olvidar, necesitaba integrar lo que había vivido, dejar de pelear con el recuerdo y transformarlo en aprendizaje. Y en ese instante, el apego perdió su poder. El método de Jung para soltar sin sufrimiento. Si realmente quieres soltar sin que el dolor te consuma, necesitas trabajar en estos 3 niveles. Nivel mental: reprograma tu narrativa. Deja de decirte que sin esa persona estás incompleto. No te enfoques en lo que perdiste, sino en lo que aprendiste. Reemplaza la idea de necesito a alguien para ser feliz, por soy suficiente por mí mismo. Nivel emocional: libera la carga interna. Escribe una carta de cierre, no para la otra persona, sino para ti. Permítete sentir el duelo, pero sin alimentar la nostalgia. Practica la autocompasión. No se trata de ser fuerte, sino de ser honesto contigo mismo. Nivel simbólico: cierra el ciclo físicamente. Haz un acto simbólico que marque el final de la relación. Puede ser quemar la carta, guardar objetos, cambiar de entorno. Crea una nueva rutina que no esté ligada a la relación pasada. Haz algo por primera vez sin que esa persona forme parte de la experiencia. Cuando actúas en estos 3 niveles, el apego deja de ser una lucha interna. No porque ignores lo que sientes, sino porque le das un lugar, lo integras y sigues adelante. Y aquí está la clave final: soltar no significa perder, significa recuperar tu poder. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para dar el paso. Ahora te toca a ti decidir. ¿Seguirás aferrado a una historia que ya terminó, o tomarás el control de tu vida y cruzarás el umbral hacia una versión más fuerte de ti mismo? Tu libertad comienza hoy. Dejar ir no es olvidar, no es reprimir lo que sientes ni negar lo que viviste. Es un acto de poder. Es decidir que ya no serás prisionero del pasado,
que no seguirás encadenado a una historia que ya terminó. Eres valioso, eres valiosa, no porque alguien más te lo diga, sino porque siempre lo has sido, incluso cuando no lo creías. No necesitas a nadie para ser completo. No necesitas aferrarte a una relación para sentir que tienes valor. Todo lo que estabas buscando en el otro siempre ha estado dentro de ti. Mírate con los ojos de quien ha despertado, de quien ya no mendiga amor, sino que lo elige con libertad. Porque soltar no significa perder, significa recuperar tu esencia, tu independencia, tu paz. Y ahora, quiero que declares tu poder en los comentarios. Escribe: soy libre y me pertenezco a mí mismo. Déjalo ahí, como un compromiso contigo, como una señal de que hoy das el primer paso para soltar sin miedo. Dale like a este vídeo si te ha sumado valor, que es gratis, y suscríbete sin falta para seguir construyendo juntos este espacio de transformación. Porque aquí, en Umbral de Luz, cada día cruzamos una nueva puerta hacia el verdadero despertar. Te invito ahora mismo a tocar en el vídeo que te dejo en pantalla. Es un tema muy interesante que no te puedes perder. Te espero ahí.